Hola a todos, feliz año nuevo y bienvenidos al Cachivachero, un lugar donde platicamos de cuentos, leyendas, mitos, lo que se nos vaya ocurriendo sobre la marcha, por el simple placer de platicarles. Sí, desaparecí toda la temporada de vacaciones, pero volvemos y volvemos con novedades. A ver cómo va con esto de grabar videos. Y bueno, vamos a comenzar con algo sin lo cual no podríamos vivir en esta pandemia, honestamente, que nos ha salvado muchas veces de volvernos locos, y es la música, el canto y el baile. Y para eso vamos a venir, vamos a ir en el tiempo a la época mexica. Y como de costumbre voy a intentar hacer una muy breve explicación, voy a intentar mantenerla breve, porque ya saben que no se me da mucho cuando hablo de cosas que me gustan, y vamos a intentar explicar en primer lugar quiénes son los mexicas, porque suele haber muchos mitos sobre ellos, como una civilización, como que si eran sanguinarios, que si no, todo este relajo. Vamos a hablar de ello en primer lugar y comenzaremos por el punto de que no es lo mismo un mexica que un azteca. Los mexicas fueron los que ya se establecieron en lo que se conoció como México Tenochtitlan, y los aztecas fueron todas las tribus que salieron del mítico lugar de Aztlán e hicieron su peregrinación hasta que llegaron aquí a Tenochtitlan, que es otro mito muy largo, muy divertido, que quizás contaremos en otro momento. Su civilización como tal, ya aquí asentados en México Tenochtitlan, dura de 1325 a 1521, que es cuando llegan los españoles, liderados por Hernán Cortés, y sí, destruyen todo, básicamente. Bueno, vamos a ver qué eran y qué no eran, en primer lugar. No eran los que muchos piensan que, oh, sí, nuestros ancestros conectados con la tierra y eran pacíficos y solo tenían guerras con florecitas y bla, bla, bla. No, no eran eso. Tampoco eran una bola de sádicos odiosos que se la vivieran matando entre sí y que sacaran un montón de corazones porque son una bola de sanguinarios. No, tampoco eran eso. ¿Qué eran entonces? Eran una sociedad guerrera agrícola que sí conquistó gran parte de lo que actualmente es el territorio mexicano y también un poco de Centroamérica, salvo algunas excepciones importantes como lo que es el estado de Tlaxcala, o Michoacán con los purépechas, por mencionar solo dos grupos en realidad. Eran muy buenos guerreros, lo cual hizo que, bueno, evidentemente a nadie le gusta ser conquistado, entonces, si no eran queridos por sus coterráneos, y cuando llegaron los españoles, otras civilizaciones se aliaron con ellos para destruirlos. Es lo que pasa con cualquier historia de guerra. En cuanto a los sacrificios humanos, solo por tratarlo rápido, pues sí hay evidencia de ellos, sí los hacían, pero ¿qué creen? Más civilizaciones hacían sacrificios, no eran los únicos. Toda esta propaganda que se hace de, oh no, es horrible, eran asesinos. No. Era distinto para ellos ser un asesino a hacer un sacrificio ritual. Porque en su mente, en su cosmovisión, entendían que los dioses habían dado todo, la vida, su sangre, por crearnos a nosotros en un mundo en el que pudiéramos vivir, y lo mínimo que se merecían como agradecimiento era precisamente esos detalles valiosos, es decir, nuestra sangre, nuestra vida, los corazones. De ahí va el rollo de los sacrificios humanos. Como les comenté, hay evidencias arqueológicas al respecto, hay varios trabajos al respecto, y no es el punto en este minuto, simplemente hay que aclarar, eso no los vuelve salvajes. ¿Qué eran entonces? Seres humanos, como ustedes, como yo. Eran seres humanos con pasiones, con amor, con tristeza, en un mundo en el que se adaptaron. Punto. Bueno, su ciudad principal era, como ya mencioné, México Tenochtitlan, aquí en lo que actualmente es la Ciudad de México, y ahora ya saben dónde estoy yo. En aquel entonces era un lago gigantesco, ha de haber sido una cosa maravillosa de ver. Y bueno, fue arrasado, los templos fueron arrasados con la llegada de los españoles. Todavía se pueden ver sus huesos ahí en el centro, es una cosa maravillosa. Y también hay restos de unidades habitacionales, pero hacia las zonas de lo que actualmente es Milpalta y Xochimilco.
Ahora, si sufrieron un proceso de colonización, ¿cómo podemos conocer sus mitos? Gracias a los españoles también, porque como querían ellos eliminar este horror de los sacrificios humanos, lo que hicieron muchas veces fue intentar entender qué hacían para saber entonces qué se iba a prohibir, intentaron conocerlos. Este mito en particular, el origen de la música, el canto y el baile, lo conocemos gracias a Fray Jerónimo de Mendieta, un español que escribió su obra más importante, Historia Eclesiástica Indiana, entre 1570 y 1590. Claro, fue publicada 3 siglos después, hasta 1870, y en ella explica muchas cosas, explica más o menos de qué iban los ritos y de qué iban los mitos y por qué era importante no permitir ciertos detalles. ¿Por qué? Porque una vez que llegaron y evangelizaron, descubrieron que los indígenas les estaban mintiendo un poquito quizás en cuanto a su pureza de religión. Es decir, tenían cosas muy similares. El bautismo, por ejemplo, también tiene una ceremonia, no bautismo como tal, vamos a aclarar eso, pero donde también se aspejaba al niño para darle un nombre, para fijar lo que ellos llaman su tonali. También el mismo asunto del sacrificio, ¿no se les hace un poco chocoso el asunto de consumir al dios en la figura del sacrificado? Cualquiera que sepa un poquito de religión católica podrá pensar en el rito, en el momento en que en la misa se levanta la hostia y dicen tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo. Había cosas que les causaban causa a los españoles y este fraile, Jerónimo de Mendieta, una vez más, decidió escribirlo y decidió intentar erradicar esta religión pagana. Gracias a él es que tenemos un lindo mito hoy que nos espera y con el que voy a comenzar porque ya me extendí un poco para variar. Bueno, la creación del mundo fue complicada, al menos a ojos de los mexicas y de los nahuas. Habían transcurrido 4 intentos de hacer un sol y hasta el quinto había funcionado. La humanidad también había costado mucho trabajo para lograr hacerla. Pero al fin, los dioses habían logrado crear unos seres que respiraban, que eran funcionales, que los alababan, pero y que tenían suficiente mantenimientos para comer. Tenían su maíz, tenían frijol, tenían calabaza. ¿Qué estaba faltando? ¿Por qué no eran felices? Más importante aún, ¿por qué no sabían exactamente cómo alabarlos a ellos, a los grandes dioses creadores? Pensaron mucho en qué estaba pasando, qué les faltaba. Y fue Tezcatlipoca, un dios muy complicado. El señor de la noche, el señor de la hechicería, el que veía todo a través de su espejo de obsidiana que tenía en el pie que le faltaba. Eventualmente llegaremos a ese mito porque no puedo quedarme sin platicar de Tezcatlipoca, por supuesto. Era el dios de la fortuna. Y la fortuna, todos lo sabemos, es caprichosa. A veces estás arriba, a veces estás abajo. Digamos que el día que ese dios decidió pensar en esta cuestión de que tenía tristes a los hombres, estaba de buenas y decidió darnos algo lindo. Entonces este señor llamó a uno de sus principales adoradores. De acuerdo a otras fuentes dicen que envió a Ejecatl, el señor del viento, el viento negro, el viento nocturno. Me gusta más la versión del adorador, porque sí, porque se me hace un poco más cercana. El caso es que le dijo, les falta algo y yo se los voy a dar, pero te voy a usar a ti. Vas a caminar hasta el que llegues al mar. Ahí vas a invocar a los seres marinos. Con ellos vas a llegar a Casa del Sol y ahí vas a cantar esto. Grábate bien esta canción y te traes a los músicos. Si no existía la música, me quiero imaginar la cara del pobre sujeto diciendo, que es una canción, que es un músico, Pero no le discutes a un dios, no le discutes a Tezcatlipoca, nunca. Mala idea. Entonces, como fiel súbdito que era, agarró sus triques y se fue hasta el mar. Ahí en la orilla del mar empezó a invocar a los seres marinos. Y llegaron sirenas, llegaron tortugas, llegaron ballenas, peces sierras, todos los peces del mar aparecieron y formaron frente a él con sus cuerpos
un puente que lo llevó hasta el sol. Era un puente muy largo y todos los animales estaban cantando a la vez. Al inicio, mientras el sujeto subía, pues está bien, simplemente es un poco más alto. Pero conforme empezó a ver más lejos cada vez el mar, y de pronto ya no se veía ni el mar, y solo veías nubes, le empezó a dar vértigo y decidió dejar de ver, porque el puente se seguía alargando. Finalmente, para alivio del pobre, llegó a la casa del sol, donde tocó. El sol ya sospechaba que quería Tezcatlipoca, no tenían una relación tan buena, digámoslo así, y entonces le ordenó a sus músicos, se tapan los oídos. No importa lo que hay atrás de esa puerta, ustedes se tapan los oídos. Pero fue demasiado tarde, porque el cuate afuera de la puerta había empezado a cantar. Y era una canción, dicen las fuentes, porque por supuesto no nos dejaron cuál era la canción, que era tan hermosa, les llegó tanto al corazón a los músicos, que en ese minuto decidieron dejar al sol y se fueron a seguir al muchacho con todo y sus instrumentos. Ahora, breve paréntesis, prometo que va a ser breve. Cuando yo escuchaba lo de los instrumentos, la primera vez que leí esto, me imaginaba mariachis. ¿Por qué? Porque era lo primero en lo que pensaba si me decías música. No, por supuesto que no eran mariachis. Los instrumentos que llevaban eran los instrumentos prehispánicos, el huehuetl, el panhuehuetl, que son instrumentos de percusión como tambores alargados, perdón, ese es el teponaztle, el huehuetl y el panhuehuetl son tambores largos hacia arriba, dependiendo del tamaño, depende también cómo suenan. Llevaban sus caracoles con los que sonaban, perdón, flautas de barro, raspadores, etcétera, etcétera. Es muy distinta a la música prehispánica, a la música actual. Uno puede imaginarlo, pero imaginen entonces a estos músicos envueltos en sus tilmas, en sus mantas bordadas, hipnotizados por la canción de este otro cuate y llevándose en la mano su caracol, agarrando su atabal más grande, llevándolo. Y lo fueron siguiendo. El sol, por más que gritó, por más que les dijo, ¿qué les dije? Que se taparon las orejas. Por más que intentó retenerlos, no lo logró. Y solo vio cómo sus músicos se iban ahí con otro cuate, sin poder hacer nada. Finalmente, los músicos y el enviado de Tezcatlipoca llegaron a la tierra, donde los músicos luego pusieron sus instrumentos y se pusieron a tocar. La gente disfrutó primero el sonido y después empezó a dar cuenta que su cuerpo se movía al ritmo de ellos. Descubrieron que se podía cantar, que se podía bailar. Y trajeron algo de alegría a sus vidas gracias a Tezcatlipoca. Más importante aún, la música no era solo para nuestro disfrute. No es solo como cuando nos tiramos en la cama con los audífonos puestos y nuestro grupo de música favorita. También era la forma adecuada de comunicarse con los dioses. No pueden imaginarse una ceremonia mexica de ningún tipo sin imaginar que al mismo tiempo que está bien, habían sacrificado, también estaban ofreciendo flores, el sacrificado estaba vestido de determinada manera, estaban bailando abajo las personas, había música determinada para esa ceremonia y con ella llamaban a los dioses y les agradecían una vez más seguir vivos. Entonces, para terminar, cada vez que veamos un video de YouTube, decidamos poner un musical en la tele, o simple y sencillamente vayamos en el transporte público escondiéndonos todo, de todo el ruido que hay con nuestros audífonos, podemos agradecer al señor Tezcatlipoca, que pensó un poco en la humanidad que había creado y decidió legarnos música, canto y baile. Y este es el breve cuento de esta vez, la breve mito. Lo tomé en primer lugar de un libro que se llama Mitología Mexicana para Niños, de Nélida Galván. No sé si siga editándose, es de la editorial Selector, yo creo que sí, quiero pensar que sí. También del libro de Guillaume Olivier, perdón, acá lo tengo. Tezcatlipoca, Burlas y Metamorfosis de un Dios. Ese es editado por el Fondo de Cultura Económica. Con un poco de suerte ya lo volvieron a reeditar porque estaba un poco agotado. Y la fuente original de Fray Jerónimo de Mendieta me la encontré en internet, no en PDF, pero dejo el link en la descripción del video.
Y bueno, ¿qué les pareció? Comentarios, sugerencias. Yo sé que hay mucho que mejorar del video. Esperemos irlo mejorando poco a poco, un paso a la vez. Pueden unirse, comentar aquí en YouTube, suscríbanse al canal. También pueden unirse en Facebook, Instagram, Twitter, todos como El Cachivachero. Yo soy la Lechuza Norteada y les mando un muy feliz año. Síganse cuidando, sigan contando cuentos, sigan siendo felices. Para eso estamos en la vida. A pesar de todo el horror que puede traer, intentemos seguir. Y saludos a todos.